episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando lo necesites. Hola, buenas tardes. Estamos hoy en las instalaciones del Colegio Comprender para nuestro 10º episodio de Sentencias sin Confianza. Hola, Bere. Hola, Dania, muy buenas tardes a todos. Gracias por atender a este episodio del día de hoy, que creo que les va a gustar. Además, hoy vamos a apartarnos un poquito del Poder Judicial y vamos a entrar a una sentencia que proviene del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de una de sus salas especializadas, que es la sala especializada en materia de propiedad intelectual. Pero antes de meternos al tema, vamos a invitarlos a que nos sigan en las redes sociales del Colegio Comprender, que nos den like, que emitan opiniones, etcétera, para que nosotros estemos en contacto con ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, Dania, pues vamos a empezar hablarles de esta sentencia, ¿no? De pocas veces nos salimos del Poder Judicial, y esta sentencia es uno de esos casos, pero es interesante porque tiene que ver con temas de libertad de expresión y algún límite que se intentó poner por ahí en un caso de reservas de derechos, ¿no? Pero para hablar de eso, yo creo que tenemos que explicar qué es una reserva de derechos. Claro. Entonces, pero para hablar de las reservas de derechos tenemos que hablar de lo que es la propiedad intelectual un poquito, que ya hemos hablado de ello cuando hablamos del caso de inteligencia artificial y derechos de autor para personas morales, pero bueno, a grandes rasgos explicábamos que la propiedad intelectual tiene dos vertientes. Una de ellas es la que está regulada en la Ley Federal del Derecho de Autor, y en esta legislación pues encontramos una figura que es exclusiva de México, que es la reserva de derechos, que protege, pues entre otras cosas, características físicas, psicológicas, de personajes humanos, de caracterización ficticios o simbólicos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Pues, por ejemplo, si tú tienes un personaje al que le has impreso algunas características psicológicas, no sé, que es simpático, que es chistoso, que es divertido, que es grosero, lo que tú quieras, lo puedes proteger a través de esta figura y pues tú eres la única persona autorizada para explotar a ese personaje, ¿no? Así se encuentran protegidos muchísimos personajes que vemos en la televisión, que están en caricaturas, que están en series de televisión, sobre todo pues las de México, ¿no? Porque son quienes tienen conocimientos a la figura. No obstante, pues empresas extranjeras que conocen de la figura mexicana, pues también buscan una protección de sus personajes a través de esta figura. En este contexto, hubo un caso en el que se pretendió registrar un personaje a través de esta figura de reserva de derechos para poder explotarlo de manera exclusiva a favor de una persona que acudió ante la sala especializada en materia de propiedad intelectual porque pues no le dieron chance de que buscara esa protección, por las razones que vamos a platicar ahorita en la sentencia, que son bien interesantes porque tocan, les comentábamos al principio, pues temas de libertad de expresión y derecho a la propia imagen. Pero, ¿por qué nos platicas, Dania, cómo se dio el caso para poder exponerlo? Claro, Bere. Bueno, primero, antes que nada, creo que tal como lo señalabas, es muy interesante meternos hoy como a esta parte de la propiedad intelectual y alejarnos un poquito del Poder Judicial, aunque no tanto, porque si nos vamos a ver más bien ahorita ya en cómo se resuelve la sentencia, pues que va por este lado de la libertad de expresión y el derecho a la imagen que vamos a estar viendo y que pues están como tal señalados en la Constitución, ¿no? Entonces, como lo señalabas, la solicitud se hace por X persona que pretende registrar las características físicas y psicológicas y, digamos, y una cierta denominación, ¿no? Y entonces... Un nombre, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, Indautor le dice, oye, te hago un requerimiento para dos cosas. Una, que me traigas un consentimiento de una persona que es un político mexicano, porque Indautor considera, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, que ahorita voy a señalar como el artículo de su reglamento, que se necesita el consentimiento de esta persona, ¿no? Y segundo, también que me traigas la identificación de esta persona, una copia simple de la identificación de esta persona, ¿no? Entonces, ¿por qué hace este requerimiento Indautor? Porque como tal, en la Ley Federal de Derecho de Autor, tú señalabas que
qué es una reserva de derechos, qué se comprende como tal, pero también la ley dice que hay ciertas, digamos, prohibiciones, ¿no? O cosas que no pueden comprender una reserva de derechos. Es una de ellas, en el artículo 188 están este punto que lo que no es materia de una reserva de derechos, y entre ellas está esta por la que requiere sin datos, ¿no? Y señala, lo voy a tratar de leerlo más rápido, los títulos, los nombres, denominaciones, características físicas o psicológicas, puntos suspensivos, que incluyan el nombre, seudónimo o imagen de alguna persona determinada sin consentimiento expreso del interesado. Ya en el reglamento se mete un poquito más señalando el hecho de que cuando la solicitud correspondiente comprende un conjunto o aisladamente la reproducción del rostro de una persona determinada, su expresión corporal, facciones o rasgos generales, de tal manera que se pueda apreciar que se trata de la misma persona, ¿no? Entonces, cuando el autor ve esta solicitud, dice, ay, o sea, como que me suena que esto pues va dirigido a las características físicas y o psicológicas, perdón, y la denominación también a este político mexicano. A su nombre. Porque Exacto. lo que pretendía en realidad era el proteger a un personaje que se refería a las características físicas, pero sí caricaturizadas de un personaje político. Exacto. Entonces, el indautor pues lo que le dice, oye, no puedo registrarme esto a menos que me tengas la autorización de esta persona, porque uno de los frenos a las reservas de derechos es precisamente que se trate de las características físicas del nombre de una persona, ¿no? Es lo que le dice el indautor. Así es, y aunado pues le pide esta copia simple de la identificación de esta persona, ¿no? Entonces el solicitante responde al requerimiento, más o menos dice, oye, no, da ciertos argumentos, pero ahorita los voy a señalar porque van un poquito enderezados a lo que señala ya en la demanda del juicio de nulidad, ¿no? Y pues ya la resolución le dicen, uy, no, ¿qué crees? No se puede porque no diste cumplimiento al requerimiento, así que adiós con tu solicitud. Y es que sí contesta, o sea, sí contestó el requerimiento, pero él contestó con argumentos que se lleva, o sea, él decía, indautor, creo que está mal que me requieras, Claro. no es procedente tu requerimiento, y entonces da las razones, muchas de ellas tienen que ver con temas de libertad de expresión, porque resulta que el personaje lo quiere para parodiar. Justo. Para hacer una crítica, estábamos en un contexto de elecciones federales, entonces, pues no es la primera vez que vemos que se hacen caricaturas, parodias de personajes de la vida política mexicana, y entonces él dice, no tenías por qué requerirme. Y entonces lo que hace el indautor le dice, no cumpliste con lo que te pedí, se va como muy a la literalidad de lo que te pidió, y como no lo trajiste, no me importan tus justificaciones o lo que vas a decir, y te desecho el trámite, ¿no? Exacto. Y justo esta contestación, como te comentaba ahorita, son argumentos que hace valer ya en la demanda, ¿no? O sea, después de que el autor le dice, oye, pues no te puedo dar tu reserva de derechos, bueno, pues se va a juicio de nulidad, ¿no? Y pues conoce la sala de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y sus argumentos, más o menos, van enderezados, como tú señalas, a la fundamentación y motivación de la resolución impugnada en términos del 14 y 16 de la Constitución, señalando que justo que el autor se haga un poquito como el hecho de, a ver, no me cumpliste con lo que te pedí, adiós, pero no atiende a los argumentos, vaya, o a la contestación que hizo en el procedimiento, vaya, de origen, ¿no? Ante el autor. Y esto señalando el hecho de que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una parodia de este personaje. Bueno, sí lo desliza y es un poquito ahí como de no, pero sí. La verdad es que sí lo desliza, pero atendiendo al hecho de que, oye, pero yo en ningún momento estoy agrediendo a la imagen, al honor de esta persona, ¿no? O sea, simplemente quiero hacer una parodia porque es una persona pública, pues es un político, y pues es parte de mi libertad de expresión, ¿no? Más o menos esos son los argumentos que hace valer en el juicio de nulidad, ya sea por otras cositas, como el hecho de que pues no se le dio el derecho de audiencia, que porque el indautor no contestó debidamente lo que debía haber, vaya, contestado en la resolución, y otros puntitos ahí, ¿no? Pero sí lo que toca la sentencia es el hecho de la libertad de expresión y la propia imagen, que son los puntos, pues, que hace como tan fuertes, ¿no? Vale. Ahora, para entrar un poquito en este tema de la sentencia, así como señalados ahorita el punto de la reserva de derechos, primeramente en la sentencia se va señalando como qué es la imagen y qué es la libertad de expresión. Sí, justamente porque el tema aquí es que por los antecedentes que estamos viendo y que nos das, el tema, el problema, si ustedes se fijan, tiene que ver con
está confrontándose dos cosas. Uno, el derecho a la imagen de un político, ¿no? Y lo subrayo porque es un tema del derecho a la imagen de una persona que tiene una... Es una figura pública. Es una figura pública, es un político, que estábamos en un contexto de elecciones federales. Entonces, estaba, por un lado, la imagen pública de esta persona, y por otro, la libertad de expresión de este señor que quería hacer una parodia de este personaje, de este personaje público, pero a través de un personaje que él quería eh, registrar como reserva de derechos, ¿no? Claro. Entonces, la sentencia está dividida justo en una parte, analiza el derecho a la imagen y toca aspectos sobre la imagen de personas que se someten por voluntad propia a un escrutinio público. Claro. Y en otra parte, la libertad de expresión, y después lo que se realiza es un ejercicio de, que es lo que pesa más, pero más bien como la ponderación. Hasta dónde llega y los límites que tiene cada uno, y eso es lo interesante de esta sentencia, ¿no? Pero sí, pero ¿por qué no nos dices qué es lo que habla es que justo respecto al tema de imagen, antes que nada, la sentencia se señala, oye, a ver, esto se entiende y esto es como tal, la imagen, ¿no? Y como en general. Exacto. Y atiende a criterios que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. Atiende también al hecho de que el derecho a la imagen está reconocido como una restricción al derecho a la información, como para ir un poquito ponderando el hecho de, oye, sí está el derecho a la imagen, que más o menos lo que ha señalado la Suprema Corte y la doctrina en general es el hecho de que la imagen como tal es algo personalísimo, y así se ha dicho como tal en doctrina, por el hecho de que no únicamente atiende a los rasgos, vaya, físicos y o psicológicos de la persona, sino es con lo que nos identificamos, es como con lo que nos damos a conocer, todo lo que tiene que ver esta parte, vaya, como, ¿cómo decirlo? O sea, no únicamente el hecho de, mira, Pere tiene ciertas características físicas y psicológicas, sonriente, es atenta, etcétera, ¿no? Simplemente tú, la personalidad que tienes como tal, es lo que te va a representar como persona, ¿no? Y es que te da la imagen te da como es la percepción que tienen los demás de ti. Y eso está muy relacionado con la dignidad humana, que es un derecho humano. Totalmente, exacto. Entonces, en términos generales, es lo que ha señalado la Suprema Corte y es lo que dice la doctrina, ¿no? Eso ya sabes que esto es algo súper personal y, pues, vaya, te digo, tan así que lo señala como un derecho personalísimo, ¿no? Es tuyo y únicamente tuyo, es lo que te va a identificar ante todo. Y hace este énfasis en la sentencia de que dice, bueno, pero ¿qué crees? Este derecho a la propia imagen también está reconocido como, vaya, una restricción o excepción, si queremos verlo, al derecho de la información, ¿no? Como para ir viendo el punto de, si bien está la libertad de expresión, no menos cierto es que la propia imagen es punto y aparte, ¿no? Y no te metes con eso. Sin embargo, como señalabas, se hace esta referencia en la sentencia después de lo que es la imagen o lo que se entiende como tal, pero el autor dejó de lado una cosa, ¿no? O perdió de vista el hecho de que esta persona es, vaya, alguien es una figura pública, ¿no? Como figura pública hay tesis y jurisprudencias que han señalado que no se puede abarcar el mismo derecho a la propia imagen a una persona privada que a una persona pública, ¿no? Porque al momento en que decides serlo, tienes tienes el conocimiento de que, oye, estás vaya, en el público, ¿no? Y que puede ser criticado, etcétera, etcétera, más cuando eres una figura política, ¿no? Entonces, es lo que pasa con esta persona. Y posteriormente se hace este estudio respecto a la libertad de expresión para pasar, como dices tú, a hacer como la ponderación. Pero, ¿por qué no nos dices un poco del tema de libertad de expresión? Es que está como muy mezclado, ¿no? Sí, totalmente. Porque justo como decías, o sea, hay un límite, todos los derechos humanos tienen límites, ¿no? Claro. O sea, todos, porque si no, no se pueden, digamos, como realizar otros. Y este es un caso. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero el artículo 6 de nuestra Constitución, bueno, el 7 de nuestra Constitución establece y consagra el derecho a la libertad de expresión, que es fundamental, y nos establece que todas las personas tenemos derecho a el 7 constitucional, más otros tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México
pues, tiene que observar, establece que todas las personas tenemos derecho a buscar, recibir y difundir información, ¿no? Eso es la libertad de expresión. Todos tenemos ese derecho y nadie nos puede quitar ni nos lo puede limitar, ni puede haber censura, ¿no? Ni censura previa ni nada de eso. Entonces, todos tenemos ese derecho, ¿no? Pero también el artículo 6 constitucional habla un poco de lo que tú comentabas, que establece que toda la manifestación de las ideas pues, no va a ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, pero cuando se ataquen a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros, pues sí, vamos a encontrar esa limitante. Claro. Pero justo como decías, ¿no? Aquí el tema es que se trataba de una persona. Es un político, tiene una vida pública, pero bueno, el tema es que todos tenemos derecho a la libertad de expresión y aquí el tema, ya como llevándolo un poquito al caso, como teniendo la premisa de lo que es la libertad de expresión, es necesario para sociedades democráticas que nosotros podamos criticar a nuestros políticos, ¿no? Claro. Es muy importante porque si no, imagínate, no tendríamos como una pluralidad de opiniones que precisamente se necesitan en sociedades que se dicen democráticas. Claro. Entonces, esta persona, su pleito fue de, oye, no me tenías que haber requerido indautor y porque yo lo que quiero es hacer una parodia de un político que está ahorita súper metido en todo el proceso de elección federal. Y yo tengo que poder hacerlo porque estoy haciendo uso de un derecho de libertad de expresión. Y esta persona, con base en estas tesis que comentas, criterios que ha habido, pues solita se colocó en una situación, en un estado más público que le disminuye estos derechos de su protección, ¿no? Pero también es interesante decir que esa libertad de expresión también va a tener un límite cuando estamos hablando incluso de personajes públicos, y es lo que dice también la sentencia, porque analiza que si bien hay libertad de expresión y el personaje es público y entonces por lo tanto ve disminuida la protección a su imagen con relación a su actividad pública, porque eso es lo que dice también la sentencia, o sea, sí lo que quieras con lo público, pero a la hora que o sea, no, lo que no podemos hacer o el límite que tenemos es la dignidad humana de esta persona. Y realmente no se había encontrado que el personaje, como se estaba tratando de registrar, tocara aspectos que pudieran invadir el honor, la dignidad de la persona como tal, ¿no? Sino que se iba nada más a efectos de parodia del personaje público. Realmente en México la parodia no está regulada como excepción. Mucho se habla, por ejemplo, en derechos de autor, la parodia con obras derivadas, que debe de haber una autorización y hasta cierto punto, y se actualiza o es justo. Pero en materia de derecho a la imagen, aquí es un tema un poquito diferente, tiene un tratamiento diferente. La parodia, retomo, no está regulada en México como tal, pero lo que sí tenemos establecido y que usamos un poquito a la hora de analizar derecho a la imagen es una ley que es local, la ley de, perdónenme que la voy a leer porque tiene un nombre muy largo, pero es la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, que es del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Pero esta legislación tiene un artículo muy interesante que es el artículo 21, que establece que el derecho a la propia imagen no va a impedir, entre otras cosas, la utilización de la caricatura de dichas personas de acuerdo con un uso social, ¿no? Entonces, en el momento en que tú metes a un personaje público en una caricatura, vaya, estás más bien haciendo una crítica social que es necesaria, ¿no? ¿Cuántas personas no lo hacen? Por ejemplo, Los Simpson, yo pensaba en el caso de Los Simpson usan un montón de personajes políticos, artistas, etcétera, en sus series de televisión, y lo hacen porque Los Simpson es una gran crítica a la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces, hacen mucho eso, ¿no? Entonces, es necesario eso y no estás violentando a nadie siempre que no alteres su honorabilidad, su dignidad, ¿no? Entonces, o sea, siempre que lo hagas atendiendo a la figura pública y a lo que está llevando a cabo, ¿no? Sus actividades, pero no ya su vida privada como exactamente. Tal. Entonces, también la sentencia dice, ok, cuando hablas de derecho a la imagen de una persona pública, pero te enfrentas a un tema de libertad de expresión, estas personas que son públicas tienen que tolerar. Eso es lo que ha dicho la Corte, inclusive,
que haya una intromisión, ¿no? Claro, y que lo ha trabajado respecto a varios casos o Sí, hay asuntos en los que muchos. tienen que ver Y no nada más evidentemente. en México. Exacto, en lo que En- tiene que ver obviamente pues figuras públicas, sean artistas, perdón, políticos, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, se retoman estos criterios, que fue interesante porque no es habitual que en la sala especializada lleguen casos como de este tipo, son más asuntos Sí, de son derechos específicos. humanos y que tienes que hacer ejercicios porque están enfrentados los derechos que tienen la misma categoría. Pero bueno, aquí con base en todos estos aspectos de libertad de expresión, pero que era una persona pública, la sala llegó a la conclusión de que debe de privilegiarse el derecho a la libertad de expresión de esta persona frente a la imagen pública de un político. Exacto, porque como decías, se veía de la solicitud que era respecto a una parodia, ¿no? No que se metiera con su vida privada o que estuvieran en riesgo ciertos derechos. Sí, y además el propio autor pudo ver eso, porque el requerimiento fue así, o sea, yo lo que observo es que tú quieres las características físicas, psicológicas de un personaje que se refiere de manera directa a esta persona que está ahorita en este contexto de elecciones, entonces necesitamos su autorización para poder otorgar el registro. Pero no tome en cuenta como el conjunto de, pues vaya, la reserva de Pudo derechos, ¿no? identificarlo, ¿no? Él pudo decir desde un principio, es un político, esto es una caricatura, es una parodia, tal vez, ¿no? Entonces, O simplemente con la contestación que hacen quien solicita, ¿no? Oye, ya, a lo mejor no lo ves del todo en el requerimiento, pero ya que te contesto y te estoy dando mis argumentos, exacto. pues, ¿por qué no los estudias? Porque la verdad es que, como lo dijiste, o sea, no lo estudian, ¿no? Y justo son los efectos de la sentencia. Sí, exactamente. Ya cuando la sala determina declarar la nulidad de este desechamiento de la solicitud de la reserva de derechos, con la finalidad de que el indautor pues tome en consideración el fin que tiene el personaje frente al hecho de que es una persona pública y que este señor tiene un derecho de libertad de expresión que tiene un mayor peso en el contexto de este caso. Y con base en eso, pues que se resuelva su pretensión, que muy probablemente es para la concesión de la reserva, ¿no? Y es interesante porque fíjate, eso nos pone ya en el plano de la propiedad intelectual, que hablamos mucho de derechos exclusivos, nos pone a pensar si otra persona que pretendiera la protección de otro personaje que aluda al mismo político pudiera acceder a la reserva, porque finalmente ya estamos otorgando una reserva de derechos para un personaje en particular. Posiblemente, ¿no? O Pues, ya al momento del estudio lo va a ver como más. Yo creo que depende del personaje, ¿no? Porque Claro. el personaje lo que tiene que tener es un criterio de distintividad, además, ¿no? Entonces, tú puedes estar haciendo una parodia de un personaje, tú lo creas, lo haces, le resaltas características físicas, muchas veces se van por defectos o cosas que tienen de más, ¿no? Claro. A lo mejor mucho cabello o a lo mejor son calvos, no sé, lo que tú quieras. Pero otra persona puede estar haciendo una parodia o una caricatura del mismo personaje con otras características y eso no tiene por qué frenar otro registro, ¿no? Siempre que se distinga del otro, ¿no? Puede haber, yo creo, eso es como una opinión propia, no es que se haya tocado en la sentencia, pero me parecería que sí cualquiera podría llevar a cabo una parodia de un mismo Y que personaje. tal vez el autor ya lo va a ver como más amplio, bueno, en general, no solamente esta sentencia, pero hablando de cuando lleguen estas solicitudes, ¿no? Así como de, bueno, el foquito de tengo que atender al conjunto de las características físicas y psicológicas y no únicamente un, oye, tráeme requerimiento porque la ley lo dice, ¿no? O sea, sí lo dice, pero pues toma en consideración el todo. Por supuesto. Entonces, pues así se resolvió este caso. La verdad es que es un caso sencillo, no es como que se haya descubierto el hilo negro, porque pues mucho ya se ha tocado el tema de hasta dónde llega el derecho a la imagen de personajes públicos. Claro. Aquí lo interesante es que cayó en un tema de propiedad intelectual, una figura de propiedad intelectual y hubo que hacer ese Y también el que creo que lo más padre e interesante de esta sentencia es la ponderación que se hizo de los dos derechos, ¿no? O sea, sí hay un derecho que tienen ambas partes, entonces ambos tengo que estudiarlos para ver cuál tiene más peso. Exacto. ¿No? Pero sí, pues así fue como se resolvió. Este es un caso de la sala especializada, la que queremos mucho, por cierto. Nos da mucho gusto tratar temas de esta sala. Espero que esta información les haya gustado. Sí, y esperemos tener más sentencias al respecto y
irnos un poquito alejando a veces del Poder Judicial para entrar como en otras salas, ¿no? También para del que propio tengamos tribunal. oportunidad de ver otros temas, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias. Este fue nuestro 10º episodio ya de Sentencias sin Confianza. Nos vemos en 15 días, miércoles a las 6 de la tarde, para nuestro 11º episodio. Les agradecemos mucho su atención, síganos en redes sociales, coméntenos, dennos like, compártanos y les agradecemos el favor de su atención en este y en todos los episodios en realidad en el que nos sigan y nos vemos en 15 días. Gracias.